Hola, bienvenidos a Oraciones Finales. Y en esta oportunidad estaremos compartiendo de la serie Conociendo al Espíritu Santo, su tema, 6 aspectos en torno al Espíritu Santo. Recuerde que para estos mini estudios debe de estar acompañado con su Biblia para cotejar los textos bíblicos que aquí se citan. La palabra de Dios nos enseñará lo relativo a este tema. ¿Están listos? Comenzamos y empezaremos por el primer aspecto, que será la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Después de la resurrección y antes de su retorno al cielo, Jesús dio instrucciones importantes a sus discípulos. Fíjese bien, en Lucas 24:49 dice así: He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La promesa a que Jesús se refirió era el Espíritu Santo. Mire, así lo dice Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Esta no era una nueva promesa. El don del Espíritu Santo se había prometido desde los tiempos del Antiguo Testamento. También Isaías 28, 11 al 12 lo dice de esta manera: Ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. A ellos había dicho: Este es el reposo, dad reposo al cansado. Este es el lugar del descanso, pero ellos no quisieron escuchar. Y también dice así: Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, según lo dice Joel 2, 28 al 29. Ahora, el segundo aspecto en torno al Espíritu Santo será el bautismo mismo en el Espíritu Santo. Hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento donde la palabra bautizar se usa con respecto al Espíritu Santo. 4 de ellos son palabras de Juan Bautista registradas en estos evangelios. Mire, fíjese, Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. También Marcos 1:8 dice así: Yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. También lo menciona Lucas 3:16. Juan respondió a todos diciendo: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. También lo menciona Juan, el evangelista, o el Evangelio de San Juan lo dice así: Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Mire, Jesús también habló del Espíritu Santo cuando dijo en Hechos 1:5: Porque Juan a la verdad os bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y mire, cuando Pedro habló de eventos que tuvieron lugar en la casa de Cornelio, él citó las palabras de Jesús. Mire, como dice Hechos 11:16. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Aún así también Pablo, no nada más Pedro, Pablo también utilizó esa palabra de bautizar con respecto al Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13 está registrado y dice así: Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. El uso de la frase bautizar en Espíritu Santo es similar a la que describió el bautismo cristiano en el agua. En ambos casos
El bautismo es una confirmación exterior de una experiencia espiritual interior. El Espíritu Santo se dio durante un tiempo de observancia judía llamado la fiesta de Pentecostés. Por esta razón el bautismo en el Espíritu Santo también se llama a menudo experiencia de Pentecostés, y el tiempo de conferir el Espíritu Santo le llamaron el día de Pentecostés. El Espíritu Santo bajó del cielo y completamente sumergió, bautizó a los creyentes congregados en el aposento alto en una casa en Jerusalén. Recuerda, en Hechos, ellos habían estado esperando, permaneciendo por su venida, como les había sido ordenado por el Señor Jesucristo. Pedro dijo que esta experiencia era el cumplimiento de la promesa de Dios. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa la estaba citando del libro de Joel, donde se encuentra registrada. En Joel 2, 28 y 29 dice así: sucederá después de esto que derramaré de mi espíritu sobre todo mortal, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré de mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. O sea que varón y hembra, joven y viejo, serían incluidos en este derramamiento del Espíritu Santo. Ellos profetizarían, tendrían sueños y visiones. El Espíritu de Dios también capacitaría a los siervos y a las siervas, o sea, a los hombres y mujeres, en el día en que el Espíritu Santo fue dado. Y cuando Pedro dijo: arrepentíos y seáis bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos 2:38 y 39 se encuentra registrado este texto. Mire, las palabras de Pedro revelaron que la promesa del Espíritu Santo era una promesa nacional, o sea, que era para todos los judíos y todas las judías. También era una promesa familiar, se refería a vuestros hijos y vuestras hijas. Una promesa universal también, todos cuanto el Señor llamare. ¿Se está entendiendo, mi hermano? Ahí comienza a sustentarse este aspecto importante del mismo bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el tercer aspecto en derredor del Espíritu Santo es el siguiente: la evidencia misma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos propósitos en las vidas de los creyentes. Uno de los propósitos principales del Espíritu Santo, sin embargo, es hacer del cristiano un testigo poderoso para el Evangelio. Mire cómo nos lo muestra Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La verdadera evidencia de este bautismo en el Espíritu Santo fue inmediatamente visible en la vida de Pedro. Por ejemplo, antes del día de Pentecostés, él había negado temerosamente que conocía al Señor Jesucristo. Pero después de su bautismo en el Espíritu Santo, Pedro se colocó de pie y dio un poderoso testimonio, un poderoso mensaje del Evangelio que produjo la salvación de 3,000 personas. Pero fue el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva que produjo la extensión del Evangelio a lo largo del mundo. El libro de los Hechos es un registro de este testigo, de este testimonio poderoso que fue la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Chéquelo como un aspecto importante. También otro aspecto importante, el cuarto aspecto importante, que es la señal física del Espíritu Santo. Cheque la señal física. El Espíritu Santo es invisible al ojo natural. Él se comparó por Jesús al viento, ¿sí? O sea, el Señor lo tomaba y lo comparaba como el viento. Mire cómo dice en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Aunque el viento es visible, pueden verse y oírse los efectos que produce, ¿no? Cuando el viento sopla, el polvo sube de la tierra, los árboles se curvean en una dirección, susurran las hojas, las olas del mar rugen y las nubes se mueven por el cielo.
Estos son las señales físicas del viento. Así es también con el Espíritu Santo, aunque Él es invisible, puede verse y oírse los efectos que el Espíritu Santo produce. Y miren, y hay 3 lugares en el Nuevo Testamento donde nos dicen qué pasó cuando las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Mire, el primer ejemplo, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 2 al 4, se registró lo que pasó en ese día. Mire, cheque bien, por favor. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidos entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Se fija, allí hay un estruendo muy fuerte, hay un viento recio muy tremendo, pero también unas lenguas como de fuego, y la gente o los que estaban reunidos en aquella casa donde fueron bautizados por el Espíritu Santo comenzaron a hablar, comenzaron a hablar de una manera muy fuerte, el equivalente a estar profetizando. Estaban hablando lo que le llaman en las lenguas, ¿verdad? Otro ejemplo sería la casa de Cornelio. En Hechos 10, 44 al 46 se registra de lo que pasó cuando Pedro predicó el Evangelio a un hombre nombrado Cornelio y a su familia. Mire qué pasó. Ahí lo registra Hechos 10, 44 al 46. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado sobre todos. Los gentiles pues les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Se fija, otro testimonio más. Estaban predicando otra cosa, estaban predicando la salvación, y de repente vino el poder del Espíritu Santo y los bautizó. ¿Y cuál fue la evidencia? De que comenzaron a hablar en lenguas. Otro ejemplo más está registrado en Hechos 19:6. Esto fue realizado por Pablo, ¿verdad? Si usted recuerda, ahí en el lugar de Éfeso, o Éfeso, como quiera. Dice así: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Qué interesante este cuarto aspecto alrededor del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver el quinto aspecto en derredor del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser? Va a ser una señal en común que tenían todos estos ejemplos que pusimos o que acabamos de leer. ¿Y cuál era esta señal en común? Eran las lenguas del Espíritu Santo, o sea, hablaban en lenguas. Fíjese bien, cuando nosotros comparamos estos pasajes, hay una señal física que es muy común a todos estos 3 ejemplos que nos referimos anteriormente. Aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Se mencionan otras señales sobrenaturales del Espíritu Santo, pero ninguno de estos fueron evidentes en las 3 ocasiones. Por ejemplo, en el día de Pentecostés hubo el sonido de un viento recio y un estruendo, pero hubo otra vez una señal importante, unas lenguas de fuego que estuvieron en sus cabezas. Y esto no se registra en las otras 2 ocasiones. Vean qué importante está. También en los nuevos convertidos de Éfeso profetizaron. Esto no se menciona como si hubiese ocurrido en el día de Pentecostés o en la casa de Cornelio. La única señal exterior que los apóstoles observaron en esa experiencia de Cornelio y su casa fue que ellos hablaron en lenguas. Esta señal física fue la prueba a los discípulos que esta familia había sido bautizada en el Espíritu Santo. De esa manera se dieron cuenta de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, porque comenzaron a hablar en lenguas, mis hermanos. De estos registros bíblicos nosotros también concluimos que la señal física de hablar en lenguas a través del poder del Espíritu Santo confirma que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. La señal de hablar en lenguas pueden ser idiomas conocidos al hombre. Esto es lo que pasó también en el día de Pentecostés, porque miren, Hechos 2,
7 al 8 dice: estaban todos asombrados y atónitos y decían: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno nuestro idioma en que nacimos? Las lenguas, fíjese bien, mi hermano, otra vez ahí está esta señal común, las lenguas, que también pueden ser un idioma no conocido al hombre. Esto se llama una lengua desconocida. Y esto lo registra 1 Corintios 14:2. Mire cómo dice: porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues ese espíritu, en el espíritu, habla misterios. El sexto y último aspecto, mire mi hermano, los propósitos para las lenguas del Espíritu Santo. La señal de las lenguas recibida a través del bautismo en el Espíritu Santo tiene muchos propósitos en las vidas de los creyentes. Mire, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo en 1 Corintios 14. Acompáñenme por favor para que cheque nada más. Cheque qué importante es. Primero, en el verso 2 habla de una oración a Dios. Y esta oración es de autoedificación. Es decir, que cuando uno ora en lengua se edifica a uno mismo, ¿sí? Y tiene un conocimiento espiritual creciente. En el versículo 4, cuando son interpretadas estas lenguas, edifican a la iglesia. También lo menciona en el versículo 12 y 13. Pero también se puede interceder en el espíritu o hablando en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, como lo menciona el versículo 14, también por favor lea Romanos 8, 26 al 27. No tenemos tiempo para leerlo aquí porque se nos acaba el tiempo. Sin embargo, es importante que ustedes lo registren y lo lean en su escritura. También cuando hablamos en lenguas, es una señal para los incrédulos. Por favor, hay que leer en el versículo 22 de 1 Corintios, ¿sí? Como estábamos, 1 Corintios 14, como estábamos hablando. También es el cumplimiento de las profecías, como menciona el versículo 21, que también menciona Isaías 28, 11 al 12. Y por último, cuando hablamos en lenguas estamos alabando a nuestro Señor y estamos diciendo misterios, como lo dice en los versículos de 1 Corintios 14, versículos 15 al 17. Bien, mis amigos, mis hermanos, esperamos que este mini estudio sea de edificación para sus vidas. Y nosotros estaremos con ustedes en otra emisión más de Oraciones Finales. Hasta la próxima.